Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar la cuarta lección de Construyendo una Teología Bíblica. Para resumir rápidamente, lo que estamos tratando de hacer es ver el gran panorama de la Biblia. Entonces, queremos ver las partes por el gran panorama y queremos ver el gran panorama por medio de las partes. Es la idea. Y hemos estado usando esta idea para ayudarnos. Que sobre todo la Biblia es la autorrevelación de Dios y el marco temático es el reino de Dios y que el centro teológico es Jesucristo y la estructura bíblica es el pacto entre Dios y nosotros, su pueblo. ¿Okay? También hemos usado este gráfico para ver esta idea. Entonces yo no voy a pasar tiempo esta noche explicando el gráfico, pero solamente para recordarles de eso. Y también la semana pasada hemos hablado un poquito del contenido del pacto que encontramos en la Biblia, pero realmente el enfoque fue la estructura. Okay. Lo que estamos diciendo es que el pacto sí es el contenido de la Biblia, pero también el pacto determina la estructura de toda la Biblia, del orden de los libros, del canon, digamos. Okay. Y encontramos esa idea por las palabras de Jesucristo mismo, de Lucas 24:44. Otra vez dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, Jesucristo está hablando a los discípulos, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Okay? Entonces, esas son las tres secciones del Antiguo Testamento. Y hoy día vamos a terminar el Antiguo Testamento, pero también vamos a ver que realmente esas son las secciones del Nuevo Testamento también. Okay. Y una cosa más, la semana pasada se me olvidó mencionarles que lo que estoy enseñando no es original a mí. Yo no he inventado esa idea, este gráfico. Pero hay muchos autores que han escrito acerca de eso. Uno es un teólogo, se llama Stephen Dempster. Desafortunadamente este libro no es en castellano. Y también hay otro teólogo, se llama Meredith Kline. Y tampoco no es en castellano todavía. Pero pueden ver en el gráfico, en la parte de arriba, dice que ese gráfico mismo es por un teólogo, se llama Miles Van Pelt. Él es un profesor en los Estados Unidos y yo hablé con él la semana pasada para ver cuándo iba a escribir un libro con estos detalles, porque en este momento todo lo que estoy explicándoles son de lecciones de audio. Entonces no hay un libro que menciona estas cosas, pero él está trabajando en ese libro y Dios mediante él va a publicarlo muy pronto y también podemos traducirlo. Porque en mi opinión, esta estructura revela mucho acerca del diseño de las Escrituras, el diseño de la Biblia, de que la Biblia tiene propósito no solamente en el contenido, pero también en el orden de los libros. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con el Antiguo Testamento. Ya hemos estudiado las dos secciones, el prólogo, la introducción y la ley en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento. Y hemos estudiado casi hasta la mitad de las Escrituras. Entonces vamos a continuar con la segunda parte de las Escrituras. Pero, ¿hay preguntas acerca de lo que estudiamos la semana pasada? ¿Ustedes han tenido tiempo para pensar en estas cosas y reflexionar? ¿Hay preguntas hasta acá? Bueno,
Ok, vamos a continuar con la sección, se llama las Escrituras. Ok. Para resumir la primera parte, los salmos, el salmo más común es el salmo de lamentación, y después de eso Job es un ejemplo, una ilustración de cómo podemos vivir en una vida de lamentación, donde hay mucho sufrimiento, muchas dificultades, cómo podemos vivir como los que viven en el pacto del Señor. Y después de eso encontramos los proverbios. Y al final de los proverbios es el capítulo 31, acerca de la mujer ejemplar. Y Ruth, el libro siguiente, es una descripción, una ilustración de ese proverbio, del capítulo 31 de Proverbios. Y el libro de Cantares es una historia y es instrucción de cómo un esposo debería tratar a su esposa. Después de encontrar el ejemplar, cómo podemos vivir en un matrimonio saludable. Okay. Y Eclesiastés está presentándonos con dos cosmovisiones. Vamos a vivir siguiendo la cosmovisión del mundo, la búsqueda de cosas materiales, del sexo, de reputación y las otras cosas, o vamos a buscar la cosmovisión bíblica que encontramos en la palabra del Señor. Okay. Eso es un resumen de la primera parte. Y la segunda parte, empezamos con el libro de Lamentaciones. ¿Qué es el tema de Lamentaciones? ¿Alguien sabe? Obviamente los judíos estaban lamentando, pero ¿por qué? ¿De qué estaban lamentando? El exilio, específicamente la destrucción de Jerusalén, del templo. Por eso estaban lamentando. Okay. Entonces, después de eso, encontramos dos libros. El primer libro es el libro de Esther. Y en Esther encontramos una ilustración. Cómo una mujer puede vivir en el exilio. Okay. Y después de eso es la historia y el libro de Daniel. Daniel es como un hombre puede vivir en el exilio. Okay. Básicamente podemos encontrar los dos ejemplos, pero un hombre puede encontrar características en Esther y una mujer puede encontrar características en Daniel. Pero sobre todo, generalmente, Esther es sobre la vida de una mujer en el exilio y Daniel es sobre la vida de un hombre en el exilio. Okay. Y en los últimos 3 libros de esta sección encontramos algo interesante. ¿Con qué empieza el libro de Esdras? De Esdras. ¿Esdras? Yeah. Esdras, perdón. Esdras. ¿Ya? Esdras, yeah. Necesito practicar esa palabra. Ok, el libro de Esdras, ¿cómo empieza? Abran sus Biblias, el primer capítulo. ¿Perdón? Ya. Que le edifique casa en Jerusalén. Posiblemente hay un subtítulo que dice la decreta de Ciro. ¿Ya? En la nueva versión internacional, pero ¿qué dice en la Reina Valera? ¿Hay subtítulos? ¿Es igual? Ya, muy bien. Ok, y la otra pregunta.
es cómo termina. ¿Es inglés? ¿Cómo termina el libro de Segundo Crónicas? En el último capítulo de Segundo Crónicas, ¿cómo termina? Ajá, exactamente. Entonces empezamos con la decreta de Ciro. ¿Decreto o decreta? Decreta. Ay. Decreto de Ciro, ¿ya? Pero también Crónicas termina con el mismo decreto. Entonces, terminamos en el mismo lugar, en el mismo tiempo donde empezamos los 3 libros. Entonces, realmente es un círculo. ¿Ok? ¿Qué puede significar eso? Porque en el orden original, en el orden hebraico, terminamos en el mismo lugar donde hemos empezado. ¿Qué puede significar? Tenemos que recordar que Esdras, ellos habían regresado a Jerusalén para construir Jerusalén y el templo, y Nehemías, ellos habían regresado a Jerusalén para construir las paredes, para construir la ciudad de Jerusalén. Pero con el segundo templo, cuando reconstruyeron el segundo templo, ¿fue igual como el primer templo? No. ¿Cómo sabemos? ¿Qué hicieron los ancianos en Esdras? Estaban lamentando, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos podrían ver el segundo templo y sabían que no era como el primer templo. Entonces, ¿qué significa este ciclo? Que el exilio y el retorno después del exilio no fue un éxito. Estamos terminando otra vez donde habían empezado. ¿Okay? Es para decirnos que muchas cosas habían pasado en la vida de Israel, pero todavía no habían llegado a un punto donde todo era completo. ¿Me entienden? Entonces, cuando terminamos Crónicas, nos deja con la pregunta, ¿dónde está el templo final? ¿Dónde está el Mesías? ¿Dónde está el rey prometido? Que los judíos habían escuchado todas sus vidas, en toda su historia. ¿Dónde está él? Entonces, Crónicas nos deja con esperanza. ¿Dónde están las promesas de Dios, según el pacto que Dios hizo con nosotros? Okay. Y el Antiguo Testamento termina con esa idea, con esa esperanza, con esa pregunta. ¿Tiene sentido? ¿Hay preguntas o comentarios acerca de esa idea? Otra vez, el retorno después del exilio no fue un éxito. Y estaban buscando las promesas del Señor, según el pacto de Dios. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a primero. En esta sección también podemos dividir las dos en dos ideas. Primero, Salmos hasta Eclesiastés es la vida en la tierra prometida, como Josué hasta Segundo Reyes, en la sección de los profetas. Y la segunda parte de las Escrituras, Lamentaciones hasta Segundo Crónicas,
es acerca de la vida en el exilio. Okay. Entonces los profetas tienen dos partes, la tierra prometida en el exilio y también las escrituras. Ok. Ahora vamos a empezar el Nuevo Testamento. Y este es el gráfico completo. Entonces yo voy a repartir estas hojas. Por favor. Y Nathaniel, si puedes enviarlas. Muy bien. Ok, en esta hoja está el gráfico completo para tu uso. Puedes dejarlo en tu Biblia si quieres. Otra vez, no estamos diciendo que necesitamos votar nuestras Biblias porque el orden es diferente. El orden de nuestra Biblia tiene su razón. Es según la lógica y la cronología, pero estamos diciendo que el orden original, el orden hebraico, el orden que Jesucristo usaba, tiene otro propósito, y ese propósito es el pacto. Okay. La primera cosa que podríamos notar es que las tres secciones del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y las escrituras, podríamos decir que son el pacto, la primera sección, la historia del pacto y la vida en el pacto. ¿Ok? Y al encontrar las conexiones entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, queremos observar varias cosas. En otras palabras, ¿qué es la conexión literaria entre el Antiguo Testamento, es decir, Segundo Crónicas, con el libro de Mateo? La primera cosa es la genealogía. ¿Ok? Hay solo 2 libros en toda la Biblia que empiezan con genealogías. ¿Cuáles son? Segundo Crónicas y el libro de Mateo. Entonces podemos ver una conexión literaria entre los dos. Y tenemos que reconocer que entre Segundo Crónicas y Mateo hay un tiempo de unos 100 años. 200, sí. Perdón, unos 100 años, 200 años ya. También otra conexión sería el rey y el templo. Es decir, que el libro de Crónicas es la búsqueda de un rey perfecto y el templo, el último templo. Entonces, Crónicas termina con esa idea y encontramos el cumplimiento de esa promesa en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Entonces, otra vez, Crónicas nos deja con esa pregunta, ¿dónde está el último rey y dónde está el último templo? Y Jesucristo es la solución de los dos.
Él es el Rey perfecto y el último templo, como hemos escuchado en la clase de Rodney. Ups. Otra conexión sería la Pascua. Abran sus Biblias a 2 Crónicas. 2 Crónicas 35, los versículos 16 al 19. Okay. En esta parte es la historia de Josías, un rey, y dice, empezando en el verso 16. Así se organizó aquel día de servicio del Señor para celebrar la Pascua y ofrecer los holocaustos en el altar del Señor, tal como lo había ordenado el rey Josías. En aquella ocasión, los israelitas allí presentes celebraron durante 7 días la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura. Desde la época del profeta Samuel, entonces desde Samuel, no se había celebrado una Pascua semejante, y ninguno de los reyes había celebrado una Pascua así, como lo hizo Josías con los sacerdotes y levitas, con los habitantes de Judá y de Israel allí presentes, y con los de Jerusalén. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Ok, entonces, ¿qué está pasando acá? En la ley, en la sección de la ley, en el Antiguo Testamento, Israel recibió las instrucciones de la Pascua, ¿no? En el libro de Éxodo. Y ellos tenían el mandamiento que tenían que celebrar la Pascua cada año. Pero ¿qué pasó? Cuando entraron en la tierra prometida, habían descuidado ese mandamiento y esa celebración de la Pascua. ¿Hasta cuándo? Hasta en 2 Crónicas, el final de Crónicas, Josías, un rey que era fiel, celebró la Pascua con Israel por primera vez por muchas generaciones. ¿Ok? Entonces, por un momento, podemos ver esperanza en un rey humano, en la persona de Josías. Pero ¿qué pasó después de su muerte? ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasó con su hijo? Sí, fue un rey terrible, ¿no? Y su nombre era Joacás, creo. Ya, muy bien, perfecto. Joacás, y fue el hijo de Josías, y fue un rey terrible. Y después de él fue la caída de Jerusalén. Entonces, por un momento, en los fines del Antiguo Testamento, vemos un poquito de esperanza en Josías, pero desapareció rápidamente con su hijo. Entonces, al final del Antiguo Testamento, nos deja con la pregunta, ¿cómo podemos encontrar o cómo podemos celebrar la Pascua? Necesitamos el Cordero de la Pascua. Necesitamos un éxodo de nuestro pecado. ¿Ok? Entonces, la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es la Pascua. ¿De qué? Que Jesucristo iba a venir y Él iba a ser el Cordero, el último Cordero. ¿Para qué? Para librarnos de nuestro pecado. Para ser
para ser otro éxodo, pero en lugar de ser un éxodo en el Antiguo Testamento de un país, es el éxodo de la esclavitud del pecado en nuestras vidas. Es una Pascua que es mejor que la primera. Es por eso que en Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Por fin podemos celebrar la Pascua, pero una Pascua completa, una Pascua perfecta en la persona y la obra de Jesucristo. Y la última observación y conexión que vamos a hacer entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es la idea de subir. ¿Qué quiero decir? Abran sus Biblias a 2 Crónicas 36, el versículo 23. ¿Alguien tiene la Reina Valera que puede leer este versículo? En la Reina Valera, 2 Crónicas 36, el versículo 23. Es el último verso. Así dice Ciro, rey de los persas. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Suba. ¿Qué es la última palabra? Suba. O en infinitivo, subir. En la nueva versión internacional dice que se vaya, pero no es la última palabra. Y eso es importante porque típicamente hebreo no termina con el verbo. Típicamente el verbo empieza la oración. Entonces, ¿qué es el significado que la última palabra del último versículo, del último libro del Antiguo Testamento, termina con un verbo, una cosa, y la segunda cosa, ese verbo es subir? Okay. Esa palabra es muy importante porque la palabra subir en este contexto tiene el significado de una guerra. ¿Quién va a ir y luchar para nosotros? Okay. Esa es la idea de ese versículo, ¿no? Estamos buscando un rey, estamos buscando el reino de Dios, estamos buscando la nueva Pascua, todas esas cosas, pero ¿quién va a subir? ¿Quién es digno de subir? ¿Quién es digno de representarnos delante de Dios? Realmente nos deja con una pregunta. ¿Quién puede hacerlo? También en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Jueces, a veces Israel tenía que elegir a un tribu para ir primero y luchar por el pueblo de Israel. Okay. ¿Quién era el tribu que siempre fue nominado para ir en la guerra primero? ¿Qué tribu? ¿Alguien sabe? El primer ejemplo está en Jueces 1 y 2. El tribu de Judá. Y otro ejemplo está en Jueces 20, el verso 18.
y también es Judá. El tribu de Judá siempre tenía la responsabilidad de subir, para ir primero en la guerra, en la conquista, para capturar la tierra prometida. Okay. Entonces, con esa idea, ¿qué es la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? ¿Quién va a subir para nosotros? Jesucristo. Jesucristo es del tribu de Judá. Y también es interesante porque en Jueces 1, Judá es responsable para la guerra contra los cananeos, contra los paganos, pero también Judá era responsable para ir y luchar contra el tribu de Benjamín, un tribu de Israel. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos las mismas características en Jesús. Él iba a subir para luchar contra nuestros enemigos, pero también si hay problemas dentro de la iglesia, por ejemplo los fariseos, los saduceos, los líderes de los judíos, con los problemas dentro del pueblo de Dios, Jesucristo iba a confrontar a ellos también. Jesucristo es el que va a subir para nosotros, para luchar para nosotros. Entonces el Antiguo Testamento nos deja con muchas preguntas y el Nuevo Testamento nos da la respuesta en Jesucristo, el cumplimiento de las promesas del pacto. ¿Hay preguntas acerca de estas ideas? Quizá hay muchas más conexiones que podríamos hacer, pero solamente vamos a examinar esas. Okay. Vamos a seguir adelante. Y lo que queremos ver ahora es la conexión entre la ley o el pacto del Antiguo Testamento y la ley o el pacto del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las conexiones entre las dos cajitas allá? Y la primera cosa que queremos ver son las similitudes entre las dos cajitas. ¿Ok? La primera similitud es el nacimiento, la vida y la muerte del mediador del pacto. ¿Ok? En Éxodo hasta Deuteronomio es la historia de Moisés, el mediador del pacto entre Dios y su pueblo. En el Nuevo Testamento es el nacimiento, la vida y la muerte de Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Entonces, digamos mediador. Dentro de sus historias podríamos notar otras observaciones. Por ejemplo, los dos tenían que escaparse y fueron a Egipto, ¿no? Moisés tenía que escaparse y ir a Egipto, y también Jesús en su nacimiento. ¿Por qué? Porque los reyes, los líderes, durante sus tiempos de nacimiento, ¿qué querían hacer? Matar a los niños que estaban naciendo en sus tiempos. ¿Por qué? Porque sus líderes tenían mucho temor de esas personas.
En Éxodo, Faraón tenía temor de los israelitas porque estaban multiplicándose rápidamente y él tenía mucho miedo de ellos. Y en el Nuevo Testamento el rey tenía miedo porque él había escuchado la profecía del Mesías y fue una amenaza a su poder como el rey. También los dos experimentaron transfiguraciones. Moisés, cuando estuvo en el monte, en el capítulo 34, cuando estaba copiando la ley de Dios, experimentó una transfiguración, ¿no? Cuando bajó al pueblo, quienes estaban al base del monte, ellos podrían ver que su cara, su pelo era muy diferente, su cuerpo era muy diferente. ¿Por qué? Porque experimentó una transfiguración. Y por supuesto con Jesús en Mateo 17, Jesús experimentó una transfiguración también. Otra similitud es que dice en esta sección ley y pacto. Okay. En este caso es lo mismo. En el Antiguo Testamento con Moisés, él recibió la ley o los términos del pacto en el monte de Sinaí. Pero ¿dónde recibimos la ley de Jesucristo en el nuevo pacto? En Mateo 5, los capítulos 5 al 7, encontramos el sermón del monte. Dios está dándonos la ley desde el monte. Los dos hicieron milagros también. Su pueblo se rebelaron contra ellos. En el caso de Moisés, fue un desastre, ¿no? Siempre el pueblo estaban rebelándose contra él, estaban quejándose contra él, contra Dios. En el Nuevo Testamento, los fariseos, los saduceos, los expertos en la ley, no aceptaron a Jesucristo. Y también sus propios discípulos lo abandonaron. Podríamos hablar del tiempo de la tentación. Israel estaba en el desierto por 40 años y Jesús estaba en el desierto por 40 días. La tentación de Jesucristo representa la tentación de Israel en el desierto. Otra vez vemos dos ejemplos del éxodo. En el libro de Éxodo es un éxodo físico y con Jesús es un éxodo espiritual. Somos libres del pecado, de la esclavitud del pecado. Y también encontramos que Moisés y Jesús, los dos predicaban las buenas nuevas. Okay. Creo que todos estamos de acuerdo que Jesús predicaba las buenas nuevas, pero ¿dónde está la prueba que Moisés estaba predicando las buenas nuevas? Realmente esa es la primera cosa. ¿Piensan que Moisés predicaba las buenas nuevas? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué piensan eso? ¿Perdón? Podría ser que en sus tiempos era él que estaba encargado de hablarles a pueblo de Israel. Ya, el mediador estaba encargado de compartir esas cosas. Pero ¿hay prueba específica que podríamos encontrar en las Escrituras? Los mandamientos. Ok, entonces los 10 mandamientos es el Evangelio. Abran sus Biblias a Hebreos 4, 1 y 2.
En el capítulo 4 de Hebreos dice, cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros lo mismo que a ellos, el escritor de Hebreos está hablando de los tiempos de Moisés, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En otras palabras, Moisés, en la sección de la ley, Éxodo a Deuteronomio, estaba predicando las buenas nuevas, pero porque Israel, la primera generación, no tuvo fe, ellos no lo escucharon. No escucharon el Evangelio. Entonces tenemos que decir que las buenas nuevas están presentes en el Antiguo Testamento como el Nuevo. Pero nosotros podemos ver el cumplimiento de las promesas del pacto por medio de Jesucristo. Okay. Entonces el punto es que Moisés y Jesús, los dos, predicaban las buenas nuevas. Disculpe por las listas. No cumplí la lista, pero... la otra cosa que queremos notar son las diferencias. Porque cuando decimos que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento, es una sombra de Jesucristo, tenemos que notar las similitudes, pero también es importante notar las diferencias. Porque el Antiguo Testamento y el Nuevo es igual, pero no es igual. Hay similitudes y diferencias. ¿Okay? La primera diferencia que tenemos que notar es que Moisés no fue aceptado como sacrificio. ¿Ok? Abran sus Biblias a Éxodo 32. Éxodo 32, los versículos 30 al 34. Dice en estos versos, el día siguiente Moisés les dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir, esa palabra otra vez, subir, ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logré yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Entonces, ¿qué está proponiendo Moisés? Hacer el sacrificio, ¿no? Para su pueblo, para morir en lugar del pueblo de Israel. Los israelitas merecían el castigo de Dios, la muerte, pero Moisés subió para hacer ese sacrificio. Pero ¿cómo le respondió Dios? El Señor le respondió a Moisés, Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hable. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. En otras palabras, Moisés no fue suficiente para hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque Moisés tenía su propio pecado. Él era pecador también.
El único sacrificio que es suficiente para Dios es un sacrificio perfecto, sin mancha, sin pecado, sin error. Y Moisés no es esa persona. Entonces, la sección de la ley nos deja con la pregunta, ¿quién es digno de ser el sacrificio final? ¿Quién puede ser nuestro sacerdote perfecto? Y encontramos la respuesta en los evangelios, en Jesucristo. ¿Dónde está la prueba? En Mateo 26. Mateo 26, empezando en el verso 36. Es la historia de Jesús en el jardín de Getsemaní. ¿Y qué hizo en ese jardín? El verso 42. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Entonces Jesucristo reconoció que Él fue suficiente para ser el sacrificio de Dios. Porque Jesucristo era 100% humano y 100% Dios, no quería morir en la cruz, en un sentido. Estaba luchando con la muerte, con el sufrimiento en la cruz, pero sobre todo quería cumplir la voluntad de su Padre. Y encontramos que sí, Jesucristo fue suficiente para hacer ese sacrificio. Moisés no pudo cumplir los requisitos para hacer el sacrificio, pero Jesús sí, por su vida perfecta, por su obediencia activa y pasiva, Él puede ser el sacrificio. Okay. Entonces es una diferencia muy grande entre los dos. Otra observación es que la historia de Moisés en el libro de Deuteronomio termina con su muerte. Él fue el mediador del pacto entre Dios y su pueblo, y él murió, falleció, y el líder siguiente fue Josué. Pero ¿cómo termina los evangelios? No es con la muerte del mediador, pero es con la resurrección del mediador, la resurrección de Jesucristo, mostrándonos que Él venció la muerte, que aún la muerte no tenía control sobre Jesucristo. Y otra diferencia es que Moisés estuvo en el desierto o en el monte por 40 días recibiendo la ley de Dios. Dice eso en Éxodo 34. Él estuvo con Dios 40 días recibiendo la ley de Dios. Pero Jesús, al contrario, es cierto, 40 días repitiendo la ley. En Mateo 4, en su tentación. Entonces Jesús no estaba recibiendo la ley de Dios, más bien Él estaba usando la ley para defenderse de las tentaciones de Satanás. Y por fin, número 4, Moisés dijo: así dice el Señor. Como todos los profetas, ¿no? Así dice el Señor. Y la profecía. Pero Jesús, ¿qué dice Él? Yo les digo. En sus sermones, en sus mandamientos, Él dijo: yo les digo. Y por eso en Mateo 7 dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Okay. Entonces lo que encontramos es que Jesús es el Moisés mejor.
el Moisés perfecto, el sacerdote perfecto. Jesucristo cumplió lo que Moisés no pudo hacer. Entonces, por eso es importante notar las similitudes y las diferencias. ¿Hay preguntas acerca de esas conexiones? Una pregunta. La Biblia dice que Satanás se transfiguró. ¿Sí, también Moisés se transfiguró? ¿Cómo se entiende? En la transfiguración de Moisés, parece que él fue transfigurado porque estuvo en la presencia de Dios mismo. Okay. Entonces su transfiguración era de algo afuera de él. Okay. Acerca de Jesús, parece que su transfiguración fue por algo dentro de Jesucristo. Okay. Cuando estaba en la presencia de Moisés y Ezequiel. No, Ezequiel. Elías, perdón. Entonces, son las diferencias entre Moisés y Jesús, pero acerca de la transfiguración de Satanás, ¿a qué se refiere? Se transforma y se cambia. Creo que en ese sentido, acerca de una transfiguración de Satanás, es otra cosa porque no está hablando de una transfiguración por la presencia de Dios, pero su transfiguración probablemente es porque él está tratando de engañar a alguien. Por ejemplo, fue un serpiente en el jardín. Entonces, son dos tipos de transfiguraciones. Uno, porque la gloria de Dios, y otra, porque Satanás es un ángel caído, entonces está asumiendo otras formas para cumplir sus cosas. La diferencia entre transfiguración y transformación. No he pensado mucho en eso, pero yo diría que transfiguración es por la gloria de Dios, su presencia, y transformación es completamente aparte, es un cambio de formas y nada más. Pero tendría que pensar más en eso. Nosotros queremos ser transformados. Nosotros creemos en el arrebatamiento. Vamos a estar transformados, pero es porque vamos a recibir cuerpos nuevos, cuerpos glorificados en los cielos. Entonces creo que estamos usando la misma palabra, pero con aspectos muy diferentes y por razones muy diferentes también. Ok. Muy bien, vamos a seguir con la relación entre los profetas y los hechos de los apóstoles. Otra vez, los profetas del Antiguo Testamento es la historia del pacto. Okay. En la sección de la ley, Israel recibió el pacto, los términos del pacto, y los profetas es la historia del desarrollo de ese pacto en el pueblo de Israel. Okay. Es igual en el Nuevo Testamento. En los evangelios, en el pacto del Nuevo Testamento, recibimos la ley del Señor Jesucristo. Okay. Recibimos el evangelio y el libro de Hechos es la historia del evangelio en la iglesia. También en la semana pasada mencionamos que en los profetas hay dos aspectos. Josué hasta Segundo Reyes es la historia propia y Isaías hasta los 12, los profetas menores básicamente, es la homilética. Okay. En otras palabras, los profetas están predicando acerca de la situación de Israel, de su historia. Okay. Eso es el patrón que podemos ver en el Antiguo Testamento. Y es así en el libro de Hechos. Okay. Encontramos una historia y típicamente después de ese evento encontramos un sermón.
por un apóstol, por una persona para explicar lo que estaba pasando. Okay. Por ejemplo, con Esteban. Esteban básicamente es un profeta que está predicando acerca del movimiento del Espíritu Santo en la iglesia. Esteban está predicando acerca de la historia del pacto en la vida de la iglesia. Okay. Entonces, por eso tiene las mismas características. Y es por eso también, todavía yo estoy desarrollando mis pensamientos acerca de eso, pero la semana pasada les mencioné que la ley y los profetas es descriptivo, no es normativo. Okay. En otras palabras, cuando leemos libros de la ley y los profetas, Dios no está mostrándonos ejemplos para seguir en nuestras vidas. Pero las escrituras, la vida en el pacto, sí, encontramos ejemplos reales para seguir en nuestras vidas. Okay. Y también es así en el Nuevo Testamento. Okay. En la sección del pacto, en los evangelios, encontramos el evangelio, pero no está enseñándonos que deberíamos hacer las mismas cosas como Jesucristo. Porque no es posible, no somos los mediadores del pacto. No podemos morir en la cruz por el pecado de otras personas. No tenemos esa autoridad, no tenemos ese poder, no tenemos nada de eso. ¿Okay? Entonces, las dos secciones son descriptivos, están describiendo lo que pasó, pero no es normativo. ¿Okay? No son normas para nosotros para seguir. ¿Okay? Entonces, así en la sección del pacto y también la historia del pacto. Es por eso que en esta clase, en este curso y también el curso de Hechos, mi punto de vista es que ese libro es descriptivo, no es normativo. Entonces no vamos a ver las mismas cosas que vemos en el libro de Hechos. Okay. Pero cuando llegamos a las Escrituras, son ejemplos para nosotros, son instrucciones, son enseñanzas para nosotros. Es la aplicación del pacto. Es por eso que típicamente nos gusta predicar y enseñar de esta sección, porque la aplicación es más directa, es más visible. Okay. Cuando leemos el libro de Santiago, la aplicación es muy clara en nuestras vidas. Okay. Entonces, como las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras del Nuevo Testamento, la vida en el pacto, tiene la misma aplicación para nosotros. Podemos podemos emitir la vida de Pablo. Okay. Su vida, la vida de Pablo, es un ejemplo para nosotros. Y también de Pedro, de Juan, las instrucciones para Timoteo, la carta de Santiago. Son instrucciones para nosotros, son ejemplos para nosotros. Okay. Bueno, y acerca de esto, la última cosa que yo voy a mencionar es que cuando tenemos las tres cajitas de la ley, profetas y escritoras, en el Antiguo Testamento, la ley nos deja con la pregunta, ¿dónde está el sacerdote? El sacerdote perfecto. Las profetas
con la pregunta, ¿dónde está el profeta mejor? Y las escritoras nos dejan con la pregunta, ¿dónde está el rey? Perfecto. Okay. Y todo eso culmina en Jesús. Entonces, con cada una de las cajitas podríamos encontrar conexiones. Realmente hay un montón de explorar en las conexiones. Solamente hemos tocado la superficie de todas las conexiones, pero sobre todo espero que ese gráfico sea una herramienta para ustedes. Cuando están tratando de estudiar la palabra, puedes usar este gráfico para ayudarte a entender dónde estás en la Biblia, qué está pasando, qué es el contexto. Y con eso puedes estudiar la palabra fielmente. No tienes que tomar un texto fuera del contexto, pero puedes leerlo en la forma que Dios quiere que nosotros lo leamos. Okay. Pero reconozco que probablemente este gráfico, esta idea es nueva para ustedes, pero ¿qué opinan? ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Te ayuda a entender la Biblia, las escrituras? Sí. Yeah. Bueno, entonces hay preguntas o otros comentarios o otras conexiones que yo no he mencionado. Solo una pregunta acerca de las descripciones de la ley de los profetas. ¿Por qué no pueden decir que es normativo si en cada sermón que se escucha siempre es una aplicación? Sí. Por ejemplo, si digamos en el Éxodo los israelitas salieron y pecaron, cosas así no debían hacer. ¿Por qué no podría ser algo normativo eso? Si las cosas malas que están haciendo van a afectar a ellos, pero también nos pueden afectar. Es una pregunta muy importante. Entonces, yo quiero marcar la diferencia entre aplicación y ilustración, en el sentido de que una ilustración es un ejemplo que tenemos que seguir. Sí, en todos los libros hay aplicaciones. Okay. En cada pasaje de la Biblia hay una aplicación para nuestras vidas. Pero lo que yo estoy diciéndoles es que aunque sí hay una aplicación, no significa que es una ilustración para seguir. Okay. En otras palabras, sí, tienes razón acerca del pecado de los israelitas en Éxodo. Podemos aprender mucho de ellos, podemos encontrar aplicaciones en la vida de Israel. Pero, por ejemplo, cuando hemos matado esta ilustración, pero cuando leemos acerca de David, no podemos decir que nosotros tenemos que ser como David. Porque la historia, la vida de David no es para darnos una ilustración o un ejemplo cómo deberíamos vivir. Okay, la historia de David es para mostrarnos el pacto de Dios. Okay, que David es el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, como el rey de Israel. Okay, pero David hizo cosas malas. Entonces no es un ejemplo que deberíamos replicar en nuestras vidas. Pero cuando llegamos a las Escrituras y la vida en el pacto, encontramos ejemplos que deberíamos seguir. Okay. En otras palabras, el ejemplo de Ruth es un ejemplo que deberíamos seguir. Okay. La historia de Daniel, de Esther, son ejemplos para nosotros y podemos replicar sus vidas. Okay. Entonces, por eso yo estoy marcando la diferencia entre la parte de las Escrituras y las otras dos partes de la ley y los profetas. Me
Pacto y voto. ¿Pacto y qué? Voto. ¿Voto? Cuando... Ana hace voto y está en 1 Samuel. Es un ejemplo, es algo descriptivo y un ejemplo a seguir, o algo así. La diferencia entre el pacto y voto, yo diría que simplemente un voto es un compromiso, es una promesa. Pero con el pacto, el uso del pacto en las escrituras es algo más detallado. Un pacto menciona los dos partidos del pacto, menciona el sacrificio que es necesario, menciona el signo y sello de ese pacto, menciona la autoridad de los dos partidos del pacto. Entonces, el pacto es algo más complicado en las escrituras y un voto es más sencillo en ese sentido. Podemos hacer voto. ¿Un voto? ¿No? Sí. O sea, pregunta porque como es muy complicado, no entendía voto o pacto. Pero pacto sé que solo lo puede hacer Dios. Sí. Pero como veo a Ana, yo pensé que Ana hacía pacto y leo bien y dice voto, no es pacto, ¿no? Yeah. Es un voto que es como que ya se compromete a hacer algo, no sé. Por ejemplo, tenemos votos en nuestra iglesia. Entonces, si quieres ser un miembro, hay que hacer los votos como miembro. Vas a asistir a las reuniones que tenemos, vas a ofrendar y diezmar y vas a estar involucrado en la vida y el ministerio de la iglesia. Son votos que haces para ser miembro de la iglesia. ¿Voto con el nombre y voto con Dios también? ¿O solo con el nombre? No, por ejemplo, el matrimonio es un voto frente de los ojos de Dios. Estás comprometiéndose frente de Dios que vas a tratar bien a tu esposa y todas esas cosas. Entonces, un voto, los ojos de Dios. Yeah. Yo creo que el voto también se genera en el ser, pues. O sea, es alguien que espontáneamente promete algo. En cambio, el pacto es algo como más de ley, como algo mucho más formal. En cambio, no es una idea espontánea, sino que es algo en donde dos se ponen de acuerdo. Sí. Creo yo que puede ser eso. Sí, típicamente los votos son entre dos partidos iguales y el pacto que tenemos con Dios es entre nuestro rey y nosotros como siervos. Entonces no somos iguales. Eso es la forma del pacto que encontramos en la Biblia. Pero también en los tiempos ancianos hay otras formas de pactos entre, por ejemplo, dos reyes que son iguales. Es un pacto entre los dos, pero sí es algo muy formal y muy detallado también. Bueno. Ok, ya es la hora, entonces vamos a terminar aquí. La próxima semana, Dios mediante, es la última semana de este módulo. Lo que vamos a hacer es poner en práctica la teología bíblica. Y hay dos formas para cumplir eso. Uno es para seguir un tema a través de la Biblia. Entonces vamos a ver Dios mediante dos ejemplos de eso. Y la otra forma es examinar un pasaje específico para verlo en el contexto de toda la Biblia. Y yo quiero estudiar dos ejemplos de eso también. Entonces vamos a concluir el módulo así esta próxima semana. Y bueno, oremos.